favor de la calidad de vida de muchos niños, ancianos indigentes y casos sociales. Son más de 480 beneficiarios de los comedores sociales de la Casa San Martín de Porres. Pedidos, comunícate al 986-626-751 o 956-728-619. Nuestra meta, 500 canastas semanales y 2,000 canastas mensuales. Donación de víveres o ropa en buen estado. Llámanos al 423-0705 y 998-527-330. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Dios. Rosa de Santa María, conocida en la Iglesia Universal como Santa Rosa de Lima, nació en Lima el 20 de abril de 1586, a las 4 de la tarde aproximadamente. Hija de don Gaspar Flores y doña María de Oliva, recibió el sacramento de la confirmación de manos del arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, en el pueblo de Quibes. Santa Rosa tuvo 13 hermanos, de los cuales conocemos los nombres de Hernando, Bernardina, Francisco, Juana, Andrés, Gaspar, Antonio y Matías. Su vida la dedicó a servicio, sacrificio y oración. Falleció en Lima a los 31 años de edad, el 24 de agosto de 1617, canonizada por el Papa Clemente X. Rosa de Lima, Rosa de América. Santa Rosa de Lima, Primera flor de santidad de América. Radio Santa Rosa, comunicando buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Les contamos que la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En Quillabamba y en Madre de Dios nos siguen también por sus plataformas de Facebook y nos pueden ver a través de la señal y los Facebook de estas emisoras. También se une otra red de radios como Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, que es la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, Aemetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 24 de agosto del año 2020 y empezamos el programa, un programa con un fin de semana bastante penoso. Rosa María, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes aquí en Lima, en todo el Perú y por supuesto en el mundo entero donde nos siguen. La ciudad de Lima, en la noche del sábado, ya conocí a los que estaban siguiendo la transmisión de RPP o a través de las redes sociales que había sucedido un hecho muy grave en Los Olivos. Un grupo de jóvenes, violando las disposiciones legales, por supuesto, se había reunido en una discoteca que operaba en la clandestinidad, pero con total normalidad. Es decir, se vendía licor, se vendía entradas, etc.
hay muchas responsabilidades en la muerte de 13 personas. Siempre es así. Cuando se trata de una muerte masiva, ¿no es cierto?, las responsabilidades no son únicas. Y lamentablemente, como ya lo han escrito otros en las últimas 24 horas, acá nuevamente regresan, ¿no es cierto?, todas las carencias de nuestra sociedad juntas. Esto tiene un hilo conductor con Mesa Redonda, con el Estadio Nacional, con Utopía, con la tragedia de Villa El Salvador hace pocos meses. Es el mismo hilo conductor. Es la informalidad, la negligencia, la falta de valores, el desapego por la vida, la cultura de la muerte, llámenlo como quieran, pero acá hay un tema de fondo sobre lo que somos los peruanos. Sí es verdad que cada uno tiene que ser responsable de sus actos, por supuesto, no lo dudo, pero también es verdad que hay un sistema, si quieren, una estructura que permite que la vida en el Perú no valga nada, porque eso es al final de cuentas lo que estamos viendo. Han muerto 13 personas, de los cuales 12 son mujeres. Y probablemente mañana hayamos olvidado el incidente, culpando a los muertos y resolviendo el problema así de sencillo. ¿Qué sucedió? Vamos a ver los hechos. No hay mucha todavía información, pero sí hemos escuchado la versión de la policía, la versión de los periodistas de Latina, que estuvieron desde iniciados los hechos, y también la versión de los asistentes. A las 2 de la tarde del día domingo se inició una fiesta, llamémoslo así, en una discoteca en Los Olivos, en la zona industrial de Los Olivos. Los Olivos, como ustedes saben, es un distrito que tiene un grupo de vecinos con poder adquisitivo bueno, o sea, no es la zona más pobre de la ciudad, al contrario. Esta discoteca se ubicaba en la zona industrial de Los Olivos justamente para no ser detectada. Funcionaba en un segundo piso. A las 2 de la tarde se inicia esta reunión, pero de acuerdo a la investigación que han hecho varios medios, no era la primera que se realizaba durante el estado de emergencia. Han habido otras de la misma naturaleza en el mismo local durante varios fines de semana. Eso es un dato importante a tener. Se realiza esta fiesta cuya entrada cuesta, según testimonios, 20 o 25 soles y se expende licor desde las 2 de la tarde. El aforo total del lugar era de 104 personas, pero pudieron haber habido muchas más, no había nadie que controlara mucho lo que estaba sucediendo ahí adentro. A las 8:45 de la noche, antes del toque de queda, esto hay que tenerlo claro, una patrulla policial haciendo sus labores habituales de patrullaje por estado de emergencia es abordada por un vecino que relata que en ese lugar, en ese local, se realizan fiestas todos los fines de semana, cosa que los vecinos normalmente saben. La patrulla pide colaboración y se finalmente forma un destacamento de 15 policías que, de acuerdo a su plan, deciden entrar a la discoteca. Y entran 4. Entran 4 policías y los policías inmediatamente apagan la música y entran con la siguiente información. La información que tenían era que había 30 personas adentro. Los vecinos dicen que más o menos serán unos 30. Sobre esa base, con 15 policías, más o menos unos 30, y entrando 4, estaban perfectamente resguardados. Pero cuando entran a un segundo piso, que tenía una sola entrada, una sola escalera, se encuentran con otro panorama. No eran 30 personas, eran más de 100 personas. La policía les pide a los varones que se pongan contra la pared y que exhiban sus documentos, y que las mujeres se pongan en el otro extremo de la discoteca. Acá vienen las versiones que son un poco contradictorias. Todo esto está en investigación, no se sabe bien los detalles, pero lo cierto es que de alguna forma esa puerta por donde había subido la policía se cierra. Una puerta de metal de doble hoja batiente que cierra hacia adentro. Es lo último que puedes hacer en un local abierto al público, ¿no es cierto? Que cierra hacia adentro y que
tenía solo una hoja abierta, según la información policial. Los policías que estaban afuera no sabemos qué papel cumplieron, porque lo lógico era que mantuvieran una vía de escape para sus compañeros al no saber con lo que se iban a encontrar, mantener esa puerta abierta, ¿no es cierto?, para que cualquiera que quisiera escapar sea detenido afuera, porque era una sola vía de acceso y de salida. Algo pasó con las órdenes de los que estaban afuera, eso queda claro, porque la puerta nadie sabe cómo se cerró. Las mujeres quisieron salir, abandonar el local, y se dirigieron hacia la escalera. Un primer grupo de mujeres, que fue seguido por la policía, e inmediatamente por un grupo de varones que empujan a los policías en la misma escalera. Estrellándose el primer grupo de mujeres, los policías y algunos varones en la escalera. Desde la escalera, lo que ha hecho el comandante general de la policía, se ha llamado por auxilio a más policías. Los que estaban afuera, los que fueron llegando, consiguieron una comba, y ustedes han visto las imágenes, a combazos han abierto la puerta. Muy tarde, lamentablemente. La vida humana se pierde muy rápido. El aplastamiento de un ser humano es muy rápido. Morir por aplastamiento es más rápido de lo que cualquiera cree. Es violentísimo. Te quedas sin aire. Y una persona más de 3 minutos sin oxígeno no vive. No sabemos exactamente cuántos minutos han estado atrapados en la escalera. En el momento en que están estas personas atrapadas en la escalera, que llegan los reporteros de Latina y recomienzan a filmar, y a partir de ese momento hay un registro gráfico muy completo que servirá, espero, después para todas las pericias que tienen que hacerse, ¿no? ¿Qué pasó, digamos, para que el grupo de mujeres trate de huir? ¿Qué pasó en la puerta? O sea, ¿por qué no había un destacamento de la policía? Obviamente, dejando libre el paso, no solamente para que no se escape nadie, sino para sus propios compañeros, que en realidad entraban con la información falsa de que solo eran 30 personas. Y no eran 30 personas, eran 100 personas. ¿Qué hizo que un grupo de hombres saltara por las ventanas y se escapara por los techos? La multa. Aparentemente, eso también está en investigación, este era un lugar que frecuentaba gente con requisitorias. Es decir, que estaban escapando de la acción penal. Y al ver a la policía, estas personas no iban a ser detenidas en la comisaría unas horas y multados, sino llevados justamente al penal que corresponda, si estaban con requisitorias. De los 23 detenidos, 3 tienen antecedentes penales, pero de robo en banda, asalto agravado, violación, o sea, de crímenes serios. Así que es posible que entre los que huyeron estuvieran personas requisitoriadas, y esa fuera la razón de la desesperación por huir de alguna forma sin que la policía los capture. No hay más explicaciones por ahora. Algunas de las víctimas y sus familiares han señalado que la policía lanzó gases lacrimógenos. El reportero de Canal 2 dice que en el momento que él llegó y era entrado inmediatamente a la discoteca con su camarógrafo, no han olido nada. Y el gas lacrimógeno, todos los que hemos sufrido la caída de gases lacrimógenos, sabemos que no es un olor que se va así rápido, ¿no? Es un olor que permanece mucho tiempo. Es posible que el grupo de personas que estaban dentro de la discoteca temieran que les lanzaran gases lacrimógenos y por eso corrieran. Sí, es posible. Todavía no se recoge el testimonio de cada uno de los detenidos, porque hay que hacer declaraciones con cada uno de ellos. Lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, es que las necropsias recién se van a realizar el día de hoy. Hay bastante trabajo para la morgue de Lima, y también, por supuesto, sí se ha hecho pruebas COVID, porque, a ver, si no hubiera pandemia, esta desgracia probablemente también hubiera ocurrido, como sin pandemia. Las instalaciones del local son un desastre, ¿verdad? Son una trampa mortal, como lo fue la famosa discoteca de Santa Anita, donde tiraron efectivamente una bomba lacrimógena a uno de los asistentes y tuvieron 5 muertos una Navidad hace muchos años. Ya no sé si recuerdan la noticia, la discoteca de la muerte.
así se llamaba, en Santa Anita. Sí. O en Utopía, donde no habían suficientes extintores, ni puertas de emergencia, ni medidas de seguridad. O en el Estadio Nacional, donde la gente corrió ¿de qué? De las bombas lacrimógenas. ¿Y se metió a qué? A los túneles, que tenían ¿qué? Las puertas cerradas, de metal. Y murieron 300 personas en la década del 60. O sea, los peruanos no somos ajenos a estas desgracias que se repiten una y otra vez porque no nos tomamos en serio las medidas de seguridad. No nos las tomamos en serio. Ni arquitectónicamente, ¿no es cierto?, ni desde el punto de vista del diseño de un local, ni desde nuestra responsabilidad como asistentes. Estoy hablando sin pandemia. Después vamos a añadir el ingrediente de la pandemia, pero sin pandemia, ese local jamás debió haber estado abierto al público. Jamás. Esa escalera es una trampa. Esas puertas hacia adentro son otra trampa. Las cajas de cerveza que obstruyen el paso son otra trampa. Es decir, todo mal. Desde el punto de vista del diseño, para un lugar de entretenimiento, jamás debió haber pasado una inspección. No hay ninguna inspección ahí que pueda validar ese tipo de establecimiento. A raíz de Utopía, que fue una desgracia también con la muerte de tantos jóvenes, muchos de estos sitios comenzaron a cambiar sus medidas de seguridad, a poner aspersores contra incendio, a cambiar las salidas, a poder evacuar el establecimiento. Imagínate un terremoto en ese sitio. Se mueren en la escalera igual. No hay cómo salir. Son trampas mortales. Tú no puedes evacuar a 100 personas por esa escalera en segundos. Imposible, se mata. El primero que cae al piso, el resto le pasa encima. Entonces ahí también hay una responsabilidad municipal que no se puede evadir. El alcalde de Los Olivos ha sido alcalde 6 periodos, que no sabe lo que pasa en su distrito, no le han avisado que hay fiestas clandestinas en la zona industrial. Claro que lo sabe, convive con eso. Entonces, como les decía, las responsabilidades son múltiples. Tienes una responsabilidad de los asistentes, y gran responsabilidad. Una responsabilidad de los propietarios de ese local. Alguien ha estado haciendo plata con esto, son 25 soles de entrada, más todo el licor que se ha vendido desde las 2 de la tarde hasta casi las 8:30 de la noche, o 9 de la noche, estás hablando de mucha plata. Tienes la responsabilidad de la policía de no armar un operativo con inteligencia. O sea, primero infiltras. Normalmente los grupos terras tienen a alguien vestido de civil. Se mete, mira, reconoce el terreno, sale, más o menos te dice qué está pasando adentro. La policía entraba a ciegas. Y no ha debido entrar a ciegas. Y no ha tenido un reconocimiento del lugar que le permita establecer sus propias vías de escape. Imagínate tú que hubiera entrado a un antro con personas armadas y que hubieran disparado a la policía. ¿Por dónde escapaban? O sea, eso tenía que planificarse correctamente. Un operativo policial que termina con 13 muertos no es pues un operativo exitoso. Yo no digo que la responsabilidad de lo que ha sucedido ayer sea de la policía. Lo que sí digo es que los operativos tienen una planificación. Y hay una responsabilidad administrativa en la planificación de un operativo que termina tan mal. Esa investigación recién está iniciándose, por cierto. Entonces, hay responsabilidades diferentes de distinta naturaleza, de distintos grados y niveles. Tú tienes jóvenes que creen que son inmortales, pues, que creen que son invencibles, que no les va a pasar nada. Y acá viene el ingrediente COVID en esta historia. Han muerto mujeres que le han dejado criaturas, ¿sabes? Chicas de 25 años, 24 años, 19 años. Entre los detenidos hay un chico de 15 años. O sea, todos los que somos padres, yo tengo 5 hijos, sabemos que los jóvenes creen que somos inmortales, son inmortales. Y nosotros mismos, cuando hemos sido jóvenes de esa edad, creemos que no pasa nada. No va a pasar nada, es un ratito. Vamos y venimos. Y no vas y vienes, no es un ratito, y terminas muerto. ¿Cuántos jóvenes han muerto en accidentes de tránsito, vinculados a alcohol? ¿Qué es lo que más los mata?
accidentes de tránsito vinculados al alcohol, sea como conductores, pasajeros o peatones. ¿Cuántos jóvenes han muerto entrando al mar? Muriendo porque no hay un respeto por la naturaleza, porque eres joven, eres fuerte, no te pasa nada, no te enfermas, entonces crees que eres invencible, pues. Lamentablemente es la arrogancia de la juventud, que todas las generaciones la tienen. No somos, estos chicos no son ajenos a la naturaleza propia de la juventud. Es lo que son. Y un padre pasa mucho tiempo de la vida adolescente y adulta de sus hijos tratando de prevenirlos sobre los riesgos que corre fuera de su casa, todo el tiempo. Ten cuidado, que te roben, que te asalten, ¿no es cierto? Que estés en un incendio, que estés en un terremoto, que si te vas de paseo, ten cuidado con el río, ten cuidado con los cerros, ten cuidado con la... En fin, y este tipo de lugares, una discoteca, ¿qué tipo de discoteca? ¿Dónde te vas a meter? Esos sitios son peligrosos. Entonces, todo el tiempo los padres están tratando de que sus hijos no vayan a determinados lugares, y la juventud, que se rebela, desafía a la generación anterior, va a los lugares a los que tiene prohibido ir. Está desafiando siempre. Hemos visto a madres muy humildes reclamar por sus hijos, por sus hijas ayer. Con resignación decir, no sabíamos ni a dónde estaban porque se fueron. Una juventud, como toda la juventud, es rebelde, y como toda la juventud es que no mide los riesgos. Entonces no le importa contagiarse, no le importa que estaban todos contagiados. Mira, de las 23 personas detenidas, con pruebas rápidas, o sea que hay falso positivo o falso negativo, hay 15 contagiados de 23. Y de los fallecidos, si bien no sabemos el tipo de prueba, hay por lo menos 11 personas, me parece de las 12, creo que 11. O sea, solo hay una persona que no está, no, perdón, de 13, 11 personas están contagiadas con COVID. Si tú sumas todo eso, de los 43, porque hay 6 heridos también, de los 42, que el 70% está contagiado, lo cual quiere decir que en ese sitio se han contagiado todos, o ya estaban contagiados, o se terminaron de contagiar. Todos los asistentes. Si alguna persona estuvo en esa discoteca, tiene que ir a hacerse una prueba y aislarse, pues, porque no le queda otra. Pero creen que son inmortales, porque si tú ves a estos chicos, no parecían enfermos de nada. Parecían muy borrachos, eso sí, parecían muy borrachos esa noche, pero no estaban enfermos, a pesar de tener la enfermedad. Entonces, a los males ya estructurales de poca fiscalización municipal, evasión de todas las medidas de seguridad, ¿no es cierto? Eso es estructural. Rebeldía juvenil, un operativo que no sale bien, añádele una epidemia. Y este es el resultado. Creo que los planes de estos sujetos, los que organizan este tipo de eventos, es que esto dure mientras no hay toque de queda. Es decir, antes de las 10 de la noche todos se iban y todo se tapaba y nadie lo veía. Nunca calcularon que a las 8:45 entraba la policía. Y sobre la propiedad y administración del local hay también muchas manos en un plato. Ayer veía que unos son los propietarios del local, otra es la inquilina del local, pero un contrato ya vencido. Otros son los administradores del local de estas fiestas, los que organizan estas fiestas. Otros son los que animan la fiesta y aparentemente también cobran. Hay un cantante de cumbia que aparentemente tiene un rol protagónico en esta historia también. Eso está todo en investigación policial, porque efectivamente ahí sí hay responsabilidad penal. No hay dolo, pero hay homicidio culposo. La pena no es muy alta, pero hay homicidio culposo. Entonces, hay responsabilidad penal, sí, en los conductores del establecimiento. Yo creo que ahí sin duda. Responsabilidad administrativa en la Municipalidad de Los Olivos, responsabilidad civil en los conductores del local y también probablemente en la Municipalidad de Los Olivos.
penal en los conductores del hogar, en los organizadores de la fiesta. En fin, como les digo, es de distinta naturaleza. Los que asistieron tienen responsabilidad administrativa, todos tienen que pagar una multa, los que están detenidos. Pero todos han infringido otra norma, que es las normas de conducta propias de la epidemia. Pero no es la misma responsabilidad. Y sí quiero decir que anoche, en realidad la noche del sábado, apenas nos enteramos de esto, la noticia estaba en desarrollo, ¿no? Yo me he enterado de esto a las, creo que 11 de la noche. Y no había muchos medios de guardia. O sea, los turnos se han reducido muchísimo, ¿no es cierto? En todos los medios de comunicación, nadie estaba transmitiendo en vivo. RPP ha transmitido por radio varias horas y Latina estaba ahí porque estaba justamente armando su nota para reporte semanal a la mañana siguiente. Y los fines de semana ellos salen con la policía, ya tienen un equipo para eso. Y eso ha sido en realidad providencial, porque para la misma policía tener esa cantidad de grabación la va a ayudar mucho a esclarecer los hechos, ¿no? Ya hay cámaras de seguridad y está saliendo más información para ver exactamente qué pasó adentro, ¿no? El periodista decía ayer de Canal 2 que el problema más complejo para él es que no sabía lo que había pasado cuando la policía entra, porque él no estaba ahí, él estaba afuera. ¿Qué pasó allá adentro, no? Bueno, ya tendremos testimonios seguramente en algún momento de los que salieron, saltaron, etc. Pero también da cuenta, ¿no es cierto?, de un problema social bien grande, ¿no? Chicas muy jóvenes, madres de familia muy jóvenes, dejando a sus bebés con las abuelas, que salen de juerga. Te preguntas por qué, ¿no? Y ves sus fotografías de chicas muy producidas, muy interesadas en vivir, ¿no? Muertas en una escalera, ¿para qué? ¿No? ¿Qué sentido tiene eso? No se le encuentra ningún sentido. Sus familias, ¿qué sentido le pueden encontrar a esta muerte? Ninguno. Ningún sentido. Y al mismo tiempo, un coro de jóvenes en redes sociales, porque los que están en redes sociales son gente muy joven también, aplaudiendo la muerte, celebrando la muerte, hablando de selección natural, de se lo merecían, qué noticia tan buena. 12 mujeres muertas les parece una buena noticia. O sea, valores completamente perdidos, ¿no? Ni siquiera un respeto por la vida de nadie. O sea, es una cosa espantosa. ¿Qué generación? Decía, ser joven en el Perú hoy día es bien difícil, ¿eh? La verdad que sí, bien difícil. Pero se han perdido completamente los valores de respeto a la vida humana. O sea, ya, no respeto la propia, pero por lo menos respeta la ajena, ¿no? Bien muertos, te dicen así. Si yo les leyera las cosas que he leído ayer, las he bloqueado, o sea que ya no las tengo, las he perdido. Algunas sí las compartí, ¿no? Pero las, en general, sin ningún respeto por los muertos, ni por el dolor de sus familias. Desde el Estado sí hemos visto una respuesta más efectiva, más empática, diría yo, ¿no? El Ministerio de Salud inmediatamente se ha movilizado para hacer todas las pruebas que hay que hacer. A la policía se le ha separado en un centro de cuarentena que tiene la policía. Hay que recordar que la policía tiene 400 fallecidos, la Policía Nacional. El porcentaje de infectados en la Policía Nacional es altísimo, mucho más que en ninguna otra institución, más que los médicos, más que los militares. O sea, el porcentaje de infectados es brutal. Entonces sí, se está haciendo un trabajo con ellos en estos días, porque es probable que la policía haya recibido una dosis de contagio importante por la cantidad de horas que ha estado trabajando con gente que, como te digo, probablemente esté toda contagiada, ¿no? Entonces sí, ha habido una respuesta posterior de los ministerios correspondientes, digamos, y obviamente ahora le toca el turno a los fiscales que tienen que trabajar en esto, y finalmente al sistema de justicia, ¿no? Las personas que tienen responsabilidad penal, que como te digo, básicamente son los conductores del establecimiento, sean administradores, organizadores de fiestas, etcétera, tienen que ir inmediatamente a declarar
algunos están detenidos. Entiendo que hay 2 personas detenidas en este momento. El propietario del local y una administradora de las fiestas. Ahora, hay que decir que de acuerdo a la información que se ha recopilado ayer, estas fiestas se promocionaban en Facebook, ¿eh? O sea, tal día, tal hora, tanto y fiesta. O sea, estas fiestas tienen una promoción pública, lo cual haría que creo que un importante trabajo policial en este momento estaría justamente en buscar en redes sociales estas convocatorias, ¿no? Y socializarlas. Y claro, ustedes dirán, bueno, la policía no tenía cómo saber que habían 100 personas. Yo entiendo a la policía en ese sentido. En estos tiempos no encuentran una reunión social de más de 20 o más de 30, es lo máximo que se ha reportado. Es verdad, o sea, no tenías cómo imaginar siquiera que podían haber 100 personas. O sea, las transgresiones existen, pero no en esta magnitud. Entonces, sí, pues 100 personas estaba completamente fuera del control para el tamaño del local, que era pequeño en realidad. Para este tipo de locales de fiestas, este es un local pequeño. Entonces, no había forma. Bueno, Abel, son 8:30, tenemos que ir a hablar de economía. Sí, porque esa es otra cosa que va a pasar el día de hoy en el Congreso de la República, Rosa María. Algo muy importante para todos los peruanos. Muy importante. Se ha acabado el pleno a las 9 de la mañana en una situación muy difícil para el Perú, muy difícil para el Perú, que compromete nuestro futuro. Y como yo escribí ayer en La República, lo que está en juego aquí es mucho más de lo que creemos. Los congresos, los parlamentarios, no tienen iniciativa para que el Estado gaste plata. No pueden tocar los fondos públicos. Y de hecho, parte del crecimiento económico del Perú se debe a esa sana disposición que está desde la Constitución del 79. Si esa Constitución se viola, si esa disposición se viola, lo que se viene sobre nosotros es la noche. Porque es que el Parlamento pueda usar la plata de todos los peruanos. Eso es un festival. No se imaginan lo grave que es. Vamos a estar, ya está con nosotros conectado, veo Alonso Seguro, vamos a ir con él en un instante, pero hacemos la pausa primero, Abel. Sí, Rosa María, permíteme decir antes, para cerrar el tema que has estado comentando, yo creo que falta una campaña comunicacional. Es muy importante una campaña educativa, y eso lo venimos reclamando en esta radio desde hace tiempo, y ojalá que esto haga reflexionar a las autoridades, y no es echar la culpa a nadie, sino necesitamos una campaña educacional. Claro, y con mensajes diferenciados, porque una cosa es hablarle a los niños, otra hablarle a los jóvenes, otra hablarle a los viejos, otra hablarle a personas de nuestra edad. Cada una tiene sus temores, y la campaña comunicacional se ha reclamado desde el principio. Todos los canales están colaborando con lo que pueden de manera inorgánica, ¿no es cierto? Nosotros en RTV hemos grabado spots, yo he grabado uno, lo he circulado, está ahí, pero es, digamos, eso es una campaña que no está organizada a nivel de todos los destinatarios de la campaña, ¿no? Esperemos que el gobierno tome en cuenta este pedido que ya tiene 5 meses, casi 6 meses, diciendo, señores, tienen que armar una campaña de comunicación persuasiva. Y explicarle a los que se sienten inmortales que ellos tampoco son invencibles, que se han muerto chicos de COVID. Claro que han muerto adolescentes, pocos, muy pocos están en la treintena, me parece, pero sí han muerto adolescentes de COVID. Tienen que saber que sí es posible morir de COVID. En fin, ya tenemos a Alonso Segura con nosotros. Abel, vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión.
Rosa de Lima, Rosa de América, Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Dios. Santa Rosa de Lima fue bautizada en la parroquia de San Sebastián por el padre Antonio Polanco, con el nombre de Isabel Herrera como su abuela. El domingo 25 de mayo de 1586, domingo de Pentecostés, siendo sus padrinos don Hernández de Valdés y doña María Orozco, según consta en el libro de registros de bautizos de la parroquia de San Sebastián. Rosa de Lima, Rosa de América, Santa Rosa de Lima, primera flor de santidad de América. tras el aroma de tus... Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, en frecuencia modulada y amplitud modulada. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Zapagún en Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une también Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, AM Tagua, los aplicativos móviles y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María, adelante. Bueno, y estamos efectivamente con el exministro de Economía, con Alonso Segura, para hablar de los graves acontecimientos que nos esperan hoy, como si nuestra situación no fuera trágica. Lo que hoy suceda en el Congreso puede añadir a la tragedia mucho más fuego. El Congreso está a punto de aprobar una norma que significa la quiebra del Perú. O sea, disponer de 10.000 millones de soles o de 15.000 millones de soles de fondos del Tesoro Público en este momento significa incrementar el déficit fiscal a niveles que son insostenibles para el Estado peruano. Muchas gracias por estar nosotros. Yo me gustaría que le explique a la gente que seguramente alguna vez en su vida aportó algo a la ONP y que tiene la expectativa de que le puedan devolver algo. ¿Por qué esto que está discutiendo el Congreso, que quiere discutir hoy, es tan malo? ¿Por qué? Sí, bueno, muchas gracias por la llamada, Rosa María. Vamos a hablar a nivel de cuentas públicas, después a nivel individual, si quieres, de cada afiliado o exaportante. Lo que ocurre es que, a diferencia del sistema privado de pensiones, en el sistema privado de pensiones hay una relación directa entre lo que aportas y tu pensión. Va a una cuenta individual capitalizada, tu cuenta va a inversiones y va creciendo en el tiempo, y de ahí eso es lo que puedes retirar. Si te dan la facultad de retirar algo, como se hizo en el pasado, que como señalé en su momento fue un error, y ahora lo usan de argumento para decir a nosotros también, al final va contra tu pensión, porque son los recursos que pusiste en tu propia cuenta. El Sistema Nacional de Pensiones es un esquema, lo que se llama reparto, es decir, no hay cuentas individuales, no hay plata, simplemente los recursos que entran hoy, mi aporte de hoy, si soy afiliado, paga parte de la pensión del que se ha retirado, el que recibe una pensión hoy. Es más, el Sistema Nacional de Pensiones es fuertemente deficitario actuarialmente. ¿Qué significa eso? Que no alcanzan los aportes para cubrir las pensiones de hoy. Y por tanto el Estado tiene que contribuir todos los meses recursos de impuestos para cubrir el diferencial. Entonces, cuando se dice que retiren sus aportes, retiren sus fondos, no hay fondos. Entonces, lo que están diciendo es básicamente que salga el impuesto de todos los peruanos. Y eso, como se ha señalado tú ya reiterativamente, y varios lo hemos hecho, eso es iniciativa de gasto que el Congreso no tiene. Al TC no debía tomarle más de 3 minutos de discusión, decir, esto no va. Después puedo sacar mi fallo en extenso, pero si aprueban esto no va. Es inconstitucional de arranque, ¿ok? Y después puede extenderse. Pero eso es lo grave. Ahora, más allá de ser inconstitucional y más allá de no existir fondos, está el tema de la magnitud. La propuesta que está haciendo el Congreso
van pues desde los, no sé, 16.000 millones de soles hasta la versión más, digamos, reducida que está quizás evaluando el Congreso, estamos hablando de 6.000, 7.000 millones de soles. Son la danza de los miles de millones de soles que no tenemos como fisco hoy día. Tenemos un problema muy grande para financiar ya lo que hay, ¿no? Claro, pero he escuchado voces que dicen, pero las reservas son inmensas en el Perú, hay 80.000 millones de soles en reservas. ¿Qué es eso? No, hay confusión de cosas. Algunos hablan de las reservas internacionales del Banco Central, que son recursos del Banco Central que es independiente y no es recurso para gasto del gobierno. De hecho, también constitucionalmente el Banco Central está prohibido de prestarle al gobierno, ¿de acuerdo? O sea, eso no cuenta, hay quienes confunden. Lo que hay, por otro lado, son algunos ahorros que se ha hecho a lo largo de 30 años de distintas entidades del sector público, que son los activos, digamos, netos que tiene el Estado. Muchos de ellos, por ejemplo, son los recursos de canon de gobiernos regionales, por decir, o los que no son digamos, intangibles, o los recursos que repiten una entidad pública de los pagos de sus regulados, pero es para poder implementar la infraestructura o las funciones que necesita para desempeñar sus acciones. Hay una parte que ciertamente sí es para apoyo al fisco en situaciones extraordinarias, pero ya se está usando. Este año el déficit fiscal, dependiendo de cuál sea la trayectoria de gasto, estamos hablando de un déficit que no vemos de los años 80. Estamos hablando de entre 8 y quizás 10% del PBI. Eso es enorme. Estás hablando de 16, 60.000, 70.000, 80.000 millones de soles, ya de déficit, de hueco, que se tiene que financiar. Hay que explicar esto. El déficit fiscal es un porcentaje del Producto Bruto Interno, ¿no es cierto? Así se mide. Así se mide, para escalarlo, digamos. Claro. La gente cree que vas a gastar 10% más de lo que presupuestaste. No, vas a gastar muchísimo más. No, el gasto público total es más o menos, era más o menos 20 puntos del PBI. Claro. ¿Sí? Y vas a tener un déficit de 50% de eso. En parte por mayor gasto, en parte porque los ingresos públicos se están contrayendo. Entonces, no es que el Estado peruano no esté usando en este momento esos activos, ya los está consumiendo. Pero ojo, el problema no es de este año. Este año tendremos un déficit fiscal de 8, 9, quién sabe. El siguiente será de 5, 6. El siguiente, o sea, es toda una trayectoria en los siguientes años en que el Estado peruano desahorra. Es como un hogar, como una familia que tiene mucho mayores gastos de sus ingresos y se está consumiendo sus ahorros y se está endeudando por donde puede. Entonces, eso puede comprometer su futuro. Entonces, medidas como esta, simplemente más allá del problema legal, tienen también el problema constitucional, tienen el problema de la escala, porque no estamos hablando de algunas decenas de millones de soles, estamos hablando en los miles o decenas de miles. El Congreso en ese sentido ha perdido cualquier vergüenza. En mi época hacían, digamos, propuestas similares en naturaleza, pero por lo menos no en escala. Esto ya es básicamente no es pagable. Ahora, hay otros temas también más técnicos que se tienen que discutir. Para poner un ejemplo, 15.000 millones de soles, ¿cuánto cuesta toda la educación pública peruana? Mira, no hay programas de educación, programas específicos. Ajá. Todos los programas de becas a nivel nacional, 500 millones de soles. Ya. Estamos hablando 30 veces eso. Ya. Por citarte un ejemplo. Claro, para que la gente más o menos tenga la magnitud de lo que se quiere gastar. Sí, no, es de locos. Entonces, no tiene ningún sentido. Ahora, además, esta medida es profundamente inequitativa en realidad. ¿Por qué? Porque entre estos afiliados, o sea, vamos a hacer una distinción en los que aportaron alguna vez, los que siguen aportando y los que no lo han hecho, ¿de acuerdo? Pero no es que sean sus fondos, en realidad, porque el sistema público de pensiones ya está fuertemente subsidiado. La gran mayoría en el sistema recibe pensión mínima. ¿Por qué recibe pensión mínima? Porque sus aportes no alcanzaron para cubrir esa pensión mínima. O sea, ya están siendo subsidiados, cosa que en el sistema privado no ocurre, por ejemplo. ¿Okay? Es cierto que hay una inequidad con los que aportan y no llegaron al número de años, pero eso tiene que resolverse en el seno de una reforma integral de pensiones en el Perú, no ahora. Además, si es que hay algún ex aportante, si es que hay el que aporta hoy día, tiene un trabajo, por tanto,
no está en una situación crítica comparado con millones de peruanos. Claro. La mitad de los peruanos que han perdido su empleo. ¿Ok? Segundo, si es que es alguna persona que aportó, no llegó a los años para cubrir una pensión y tuviese algún problema, para eso están los bonos que ya se establecieron, los bonos universales. Por eso están haciendo una distinción además entre peruanos y pretenden darle a gente que probablemente aportó, no sé, 1.000 soles y le quieren dar 4.000, lo que fuera. Oye, Por además, ejemplo, entonces necesita un estudio fino esto. Claro, el problema es que el trabajo formal en el Perú, que es el que tributa a la ONP, es el trabajo de los que más tienen, de la clase media, no de los más pobres. Los más pobres no tienen trabajo formal. Entonces vas a subsidiar fuertemente a la clase media en contra de los más pobres, lo cual también es inequitativo, completamente disparatado. Sí, es regresivo, pero es un segmento porque ni siquiera es que cualquiera, es un segmento frente a otro. Va a haber gente que está mucho más necesitada. Por ejemplo, los beneficiarios de pensión 65, claro, que reciben 120 soles al mes y no que están nada. verificablemente, no tienen nada. Y les vas a dar, de acuerdo a la propuesta, digamos, una de las propuestas del Congreso, porque hay la que retiren todo, una OIT de 4.300, es decir, lo que reciben en casi 3 años los de pensión 65. Entonces, por eso es inconstitucional. Fiscalmente es muy probablemente muy difícil de pagar, pero es tremendamente irresponsable y puede afectar ya de manera mucho más significativa la credibilidad fiscal de Perú hacia adelante, comprometer la estabilidad de las finanzas públicas. Pero además es profundamente inequitativa la medida. Ahora, el problema es que si se aprueba, que yo creo que se va a aprobar, abre la puerta para que esto sea un festival. Es decir, el Parlamento va a gastar en lo que le provoque. O sea, va a ser Esto ya está ocurriendo, ¿no? Esto ya está ocurriendo. Yo lo que esperaría es que Es que está ocurriendo y yo creo que el Ejecutivo no está defendiendo lo que tiene que defender. O sea, si tú vas a negociar, vamos a negociar el tamaño del daño. Es como si tú te dijeras, mira, vas a tener cáncer, pero bueno, negociemos de qué tamaño es el tumor. O sea, esto es un disparate. O sea, simplemente hay que oponerse, punto. Lo que viene va a ser mucho peor. Sí, yo creo que acá el Ejecutivo en realidad no ha sido suficientemente decidido en términos de digamos, informar a la población y levantar, digamos, el conocimiento en la población de que lo que propone el Congreso no tiene ningún sentido, que es muy peligroso, que es inequitativo, que es inconstitucional, y ponerse firme, ¿no? Recién en estos últimos días se han, como decimos los peruanos, puesto un poco las pilas, y como dices, ya cediendo un montón de terreno, ¿no? Entonces, es una situación complicada. Yo esperaría, ojalá que el Congreso escuche. Si el Congreso no escucha y sale con una de las alternativas que está planteando, el Ejecutivo de inmediato debería presentar acciones judiciales. Han dicho que van a hacer, y también hay asociaciones de pensionistas que están muy preocupadas, que probablemente pidan las primeras medidas cautelares inmediatamente contra su propia pensión, ¿no? Y cautelares poder oficial, no sé. Claro, hasta que finalmente eso lo resuelve el Tribunal Constitucional. Se puede parar legalmente, sí, hay caminos para pararlo legalmente, pero el problema no es ese, el problema es que creas el precedente nefasto de que el Congreso tiene iniciativa de gasto. Eso es lo que me preocupa más a mí. Y regresamos a 1965, ¿no es cierto?, donde el Congreso gasta y quiebras la caja fiscal todos los meses. Sí, en realidad, por eso es importante. El Congreso, digamos, en anteriores oportunidades, no a esta escala, ha violentado la Constitución, ¿no? Lo importante acá es, ojalá el Congreso escuche, ojalá no lleguemos a eso, pero si llegamos, que haya una respuesta rápida del Tribunal Constitucional, básicamente para que quede claro que no tiene iniciativa. O sea, es clarísimo que no tiene, pero que determinen que actuaron, digamos, de manera inconstitucional para que sirva de freno, ¿no? Claro, lo que no puede ocurrir es que el gobierno desembolse recursos en función de lo que se aprueba por el proceso constitucional. Claro, lo que pasa con peajes, por ejemplo, es un precedente también nefasto. Sí, claro. O sea, le produjo un forado a contratos que después vamos a tener que pagar carísimo, además. Se han restablecido los peajes de una manera, digamos, no regular, pero ya el Tribunal Constitucional esta semana va a resolver el tema, o por lo menos se va a debatir,
y probablemente se establezca efectivamente que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Pero el problema es que el daño está hecho y el daño dura 5 o 6 meses. Y no solamente eso, sino que este tribunal va a ser removido por este Congreso. Entonces se tienen que ir 6. Y el problema es que lo que van a meter... ¿Qué puede meter el señor Luna de Podemos al Tribunal Constitucional? Sí, yo creo que ahí, al igual que hubo todo un tema con la elección de los... A ver, 2 cosas. La primera es, por eso te decía, en el supuesto negado, esperemos, de que apruebe algo el Congreso, debería haber un fallo rápido del TC y no desembolsarse. A diferencia del rompimiento de contratos, acá si no hay el desembolso y se declara institucional, digamos, hay el daño de imagen, hay el presente, pero al final no se concreta la medida. En el caso de los contratos, el Perú va a enfrentar juicios internacionales, indemnizaciones y el presente que rompió contratos, digamos, ¿no? Eso ya el daño ahí está, digamos, consumado, ¿ok? En el otro caso no está consumado. Puede, si reaccionas a tiempo, y ojalá el Tribunal Constitucional reaccione a tiempo. Lo otro ya, como una opinión, un Congreso parche, un Congreso en salida, un Congreso con estos antecedentes, no debería estar eligiendo al nuevo Tribunal Constitucional. Eso deberían dejarlo y debería ahí sí también el Ejecutivo, respetando la independencia de poderes, presionar. No es el momento, con una pandemia, con una situación de este tipo, un Congreso en salida que escoja los miembros que van a definir, digamos, la máxima instancia de la legalidad en el Perú, ¿no? Eso debería corresponder ya a un Congreso elegido por 5 años, un Ejecutivo nuevo que haga las propuestas correspondientes, etcétera, etcétera, para los nuevos que tocan, etcétera. Ahora, ¿no? Resistir para el ministro de Economía, para la ministra de Economía va a ser difícil porque, claro, si no desembolsa la censuran, con lo cual puede ser que el Ejecutivo necesite algo así como una recatafila de ministros de Economía para aguantar hasta que el Tribunal Constitucional resuelva. Una inestabilidad económica brutal, pero no queda otra. Mira, cada ministro, en particular cada ministro de Economía, tiene que determinar cuáles medidas valen una renuncia o una censura, en este caso, ¿no? Si está... Esta bien lo vale, o sea, digamos, nadie... Eso queda... No, yo pronto no voy a comentar sobre si lo vale, eso ya queda a criterio de ella. Creo que yo soy una de las personas que no debía decir si lo vale o no lo vale, pero es una decisión eventualmente que tendría que tomar si es que hay aprobación y amenaza de censura. Tendrá que definir qué es lo que pesa más en esa circunstancia, seguir en el puesto o defender, digamos, entre si es que el daño es grande. Hasta que la censuren, para hacerla más larga todavía. No, obviamente, no, yo no digo que renuncia, ojo, renuncia es cuando te viene el Ejecutivo, claro, de tu propio Ejecutivo. Acá es si dejo que me censuren, ¿no? Que te censuren, ¿por qué? Porque además nadie sabe, y eso tiene que decirlo, si el día de mañana esto se declara inconstitucional, ningún ministro de Economía quiere cargar sobre su conciencia el daño causado, porque una vez que esto se desembolsa, ya no regresa. Mira, hay situaciones en casos menos notorios. El año pasado que me han metido hasta denuncias fiscales supuestamente por desacatar leyes cuando había leyes, cuando eran leyes no vigentes. Y si la ejecutaba, me denunciaban, si no la ejecutaba, también. O sea, siempre va a ocurrir ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Pero en este caso, digamos, esperemos que no lleguemos a eso, pero eventualmente de llegarse, el Ejecutivo y en particular la persona que ocupa el puesto va a tener que tomar una decisión, ¿no? Esperemos que no se llegue a eso. Ojalá el Congreso escuche, ojalá, y de darse el caso de que no, que se adopten las medidas correspondientes muy rápido para que se evite que el daño, digamos, se consume plenamente, digamos, ¿no? Que comiencen los desembolsos, ¿no? Y el Ejecutivo debería estar revisando, entiendo que lo está haciendo, de todos los ex afiliados o que fueron afiliados, los ex aportantes, porque los que están aportando ahora no deberían recibir nada porque tienen un ingreso, ¿de acuerdo? Claro. ¿Cuáles de esos están en situación realmente de necesidad y por tanto ya recibir el bono? No, ya recibieron, el problema es que hay un grupo grande que ya recibió bono. Por eso, entonces esos ya recibieron el bono, recibieron un segundo bono, entonces no necesitan o no requieren de un trato preferencial. La definición de si yo llego a los 20, no llego a los 20 años, si quiero que se me haga algún tipo de mecanismo, debe verse en el seno, y coincido que se vea en el seno de la reforma de pensiones, ¿de acuerdo? Y que se vea algún trato equitativo y proporcional a lo que hayan contribuido además, ¿no? No es que contribuí durante 3 meses en mi vida y quiero una pensión también, ¿no?
Claro, ahora, ese parece ser el cañoncito de Castilla, ¿no? O sea, esa era la razón por la cual le dieron la confianza a Martos, porque pensaban que con Martos este proyecto sí pasaba y sabían perfectamente que con Cateriano no iba a pasar nunca. O sea, primero tenían que censurar el gabinete entero antes de que una cosa así pasara. O sea, el problema es que el gobierno podría claudicar, y lo que a mí me preocupa es la negociación. Es decir, van al Congreso la semana pasada y negocian una ley que también es inconstitucional, porque no importa qué tamaño sea, como decía hace un ratito, el tumor, cáncer es cáncer. Entonces tú no puedes permitir que el Congreso apruebe una ley donde dispone de gasto público, ni siquiera negociándola. ¿No hay espacio para la negociación o no hay espacio para la negociación? Mira, idealmente no. Idealmente lo que está planteando el Ejecutivo en realidad es algo que por un lado minimice el tamaño del daño, digamos, el número, y por otro lado tratar de resolverlo llamándole al gato perro, diciendo yo presento la iniciativa y es un bono que no está vinculado a tu... O sea, es un bono más, el quinto bono, era el bono quédate en casa, el bono rural, el bono independiente, el bono universal, ahora es el bono Congreso de la República. Yo quería que le pongan de nombre bono Congreso, para que sí se sientan contentos que ellos están repartiendo plata. Entonces están tratando de darle una forma que salve la magnitud y salve la forma legal, digamos, ¿no? Quizás se encuentren la fórmula porque sí es posible hacer eso, pero en realidad estás llamando al gato perro. Claro, ese es el problema. Entonces al final tienes un precedente que abre las compuertas en campaña, además. O sea, de acá hasta marzo, esto es un festival de una plata que no hay. Ahora, regresemos al margen del Congreso a la realidad cotidiana que le preocupa a todo el mundo. Mucha gente hoy está sin trabajo y lo que se pregunta es ¿en cuánto tiempo voy a conseguir trabajo? O sea, tal como está el mercado hoy, ¿voy a conseguir trabajo en 6 meses? ¿En un año? Sí, va a haber ahí matices, ¿de acuerdo? En el Perú es raro el que no tiene trabajo. La tasa de desempleo en Perú por eso siempre ha sido pequeñita. Puede haber sido 6, 7, 8%, o sea, 8 de cada 100, digamos. Mientras tu informalidad puede ser 10 veces más, o tu empleo, tu subempleo, que es otra definición de solución económica, puede ser poco menos de la mitad de la población. ¿Por qué? Porque en el Perú nadie casi es desempleado. Haces algo, te la buscas de alguna manera. Entonces, lo que vamos a ver es que la pregunta quizás es cuánto tiempo va a tomar y qué proporción va a poder normalizar los ingresos a lo que tenía antes de la pandemia, ¿no? Y con casi la mitad de la población habiendo perdido su empleo al mes de junio, eso va a tomar algunos años. Al comienzo va a haber bloques más grandes que consigan trabajo. ¿Por qué? Por la reapertura de la economía. En julio, en agosto, va a haber bloques grandes. Va a haber esa recuperación rápida del empleo. Pero después, lamentablemente, se va a comenzar a poner cada vez más lentita. Y eso es como empleo. Y algunos que dicen, ya, bueno, recuperé mi empleo, si soy dependiente, o me pude comenzar a operar de nuevo, pero van a ver también que sus ingresos son más bajos, ¿no? Mira, el PBI va a recuperar los niveles del 2019 prepandemia, probablemente recién a fines del 2022, 2023, si no se nos complica, ¿ok? El PBI per cápita, o sea, controlado por tamaño de población, probablemente tome un año más. El empleo debe estar en línea después del PBI, o sea, nos va a tomar probablemente unos 3, 4 años, ojalá que no más, recuperar los indicadores laborales de ingreso, de empleo adecuado, etcétera, que teníamos antes de la pandemia, que no eran envidiables. Esto es lo que te iba a decir, no es que estábamos no eran envidiables antes de la pandemia, o sea, María, qué felices fuimos. Sí, Abel. Tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos con el ministro, sobre todo para que nos aclare. Hay una pregunta constante, o sea, la plata que yo estoy aportando al final no es mi plata. Después de la pausa, el ministro... No es tu plata, ese es el problema. Vamos a la pausa. Pausa y volvemos. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Dios. Santa Rosa de Lima. Los únicos vaticinios que hizo fueron la fundación del monasterio de Santa Catalina de Siena y que su madre, Doña María de Oliva,
A los pocos años de la muerte, ingresaría a ese monasterio, donde tuvo el cargo de portera y murió santamente. No hizo ninguna profecía apocalíptica o política que se le atribuye. Rosa fue una mujer que vivió con la mirada en el cielo, pero con los pies en la tierra. Rosa de Lima, Rosa de América, Santa Rosa de Lima, primera flor de santidad de América. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más. ¿La plata que aportamos al ONP es nuestra plata o no es nuestra plata? ¿Es un gesto de solidaridad? ¿Qué es? A ver, que nos expliquen, por favor. Sí, no es. Ahí está una de las principales diferencias entre el sistema privado, que son cuentas de capitalización individual, en que es tu plata, y el sistema público, que asemeja más a tu pago de impuestos. Cuando yo pago impuestos, no es que esa es mi plata, ¿de acuerdo? Esos fondos cumplen algún fin específico. La diferencia con el impuesto, si se quiere, es que supuestamente, estos recursos van a generarte un derecho futuro, si cumples con ciertos requisitos. Si no los cumples, no te generan ningún derecho futuro. Así es. El derecho tributario, para que la gente entienda, el derecho tributario se llama contribución. Los tributos se dividen en tres: impuestos, contribuciones y tasas. Esto es contribución, es decir, es un impuesto, pero para un fin específico. Mi vejez. Pero es un impuesto, se va a un fondo, perdón, es un tributo. Se va a un fondo, se lo lleva el Estado lo administra y me paga cuando me toca jubilar. ¿Y qué pasa? Que ahorita la gente que pone su plata todos los meses es menos de lo que se necesita para pagar a todos los pasivos que ya están jubiladitos en su casa. No alcanza. Entonces, de los tributos, impuestos de todos los peruanos, pagamos las pensiones de los más viejos. Porque si solo les pagáramos con su plata, no alcanzaría su plata, porque no hay tal plata. O sea, para que la gente entienda, no hay tal fondo. No hay. No hay. Hace años que el sistema público está quebrado. Años. Es decir, cada sol que el Estado tiene que aportar para cubrir las pensiones de los jubilados actuales en la ONP es un sol menos que puede destinar, por ejemplo, para salud pública, por ejemplo, para educación pública, para seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, significa que no tienen ningún derecho, los contribuyentes no, sí lo tienen, derecho futuro, es un derecho a una pensión, cumplidos ciertos requisitos. La discusión válida acá, y por eso es otro el foro, es cómo hacemos para aquellos que aportaron algo y no llegan a este umbral de los 20 años para recibir. Por eso tiene que verse en otro seno, no ahora. Y ahora lo que tiene que verse es si hay exaportantes, así como puede haber gente que no contribuye al sistema de pensiones, que está en situación precaria porque ha perdido su trabajo, porque no tiene suficiente ingreso, debería estar en la lista de los que reciben bonos, que los que hemos dicho que una mayoría importante está recibiendo el bono a través del bono universal. Entonces, darle otro pago es inequitativo con el resto de la población. Es que depende qué cosa quieres curar, pues es lo que siempre el remedio depende de lo que quieras curar. Si tú quieres curar un tema de asistencia alimentaria de gente que se quedó sin trabajo y no tiene que comer, el bono tiene que ser para todos, no importa si eres ONP, AFP, porque nos quedamos sin comer igual, ¿no es cierto? Ese es un tema, a ver, si quieren, de ayuda humanitaria, pero esto te lo quieren vender como que te devuelven algo que te corresponde, cuando no te corresponde. Ahora, sí hay que decir que en la gran reforma de pensiones, yo creo que las AFP sí van muertas, ¿ah? Ni dar la pelea. Vamos hacia fondos voluntarios. O sea, grandes crisis generan grandes cambios. Y yo creo que vamos hacia fondos de pensiones voluntarios, ¿ah? A como están las cosas. Eso sería un tremendo error, Rosa María. Y ahí podemos hablar en extenso, pero no hay sistema de pensiones en el mundo, digamos, razonable, que no sea obligatorio. Le puedes añadir, además, algún incentivo para ahorro voluntario, además de la contribución obligatoria. Pero si no, no hay aportes. Eso está demostrado, digamos, a lo largo de la historia de todos los países,
Hay lo que se llama miopía intertemporal, que no lo digo porque suena ofensivo. Es esa la jerga en el lenguaje en pensiones. Porque hoy día yo siento que genero ingresos y que me va a ir bien toda la vida, pues, o me va a ir igual que ahora, o ya ahora, o mañana me irá mejor, y del futuro, digamos, casi que Dios proveerá o ya veré cómo. Y lo que ocurre es que realmente eso no ocurre. Por eso, y se incrementan los gastos en la vejez por razones de salud y una serie de cosas. Entonces, por eso es que en todos lados las contribuciones son obligatorias. La discusión es cuál es el mejor mecanismo para hacer esto, que permita que cuenten con una pensión, que haya la mayor cobertura posible y que sea pagable por la sociedad. Por eso se critica mucho el sistema privado, cuando el problema en realidad no es, tiene sus problemas, pero el problema de fondo no es el sistema privado, porque ahí es cada quien va a ir con su pañuelo en realidad. El Estado no subsidia a nadie. Es cierto, se tienen que hacer unos ajustes ahí, pero el gran problema es cobertura de pensiones. Es cómo hago que más gente tenga una pensión y que más gente justamente contribuya a una pensión, la densidad de contribuciones. Hay gente que puede contribuir a una pensión en el Perú, pero no lo hace, porque es informal. Mira, hay una diferencia de casi 25 puntos porcentuales de la población, una cuarta parte de la población económicamente activa, que es informal, pero tiene empleo adecuado. Así es. Y dices, ¿qué significa eso? Es informal porque no tiene contrato, no tiene beneficios, etcétera, pero trabaja las suficientes horas y genera suficiente ingreso como para no ser pobre. Por tanto, podría contribuir a una pensión, pero no lo hace, ¿de acuerdo? Partamos de ahí nomás. Entonces, hay un serio problema debido a toda la estructura de nuestro mercado laboral que arrastra al sistema de pensiones. La solución no es regalar plata por derecha y por izquierda, porque el Estado peruano es pequeño. Tiene que entenderse cuando hablamos de esta universalización de todo, de la salud, de las pensiones, que en realidad eso lo único que hace es precariza los servicios públicos para todo el mundo, en particular para los más vulnerables, porque si los fondos del Estado no dan, simplemente lo que hago es, sí, le doy más salud a más peruanos, pero la deterioro para los que realmente necesitan gratuita. Claro, o sea, le echo agua al caldo. Claro, y el caldo no tiene sustancia, pero no importa. Por eso es que es poco políticamente correcto decirlo, pero el Perú todavía está en una etapa en que tiene que generar mayor inclusión, pero focalizada, y mejorar la calidad, la provisión de bienes y servicios públicos. Pero eso no se logra por decreto y simplemente declarando universalidad para todo. Ahora, yo le comentaba en la pausa que históricamente el Perú, y no es el único país del mundo, las grandes crisis económicas generan grandes crisis políticas. O sea, la dictadura militar cae por una crisis económica. Finalmente, si no, Morales Bermúdez hubiera acabado más tiempo. La democracia, como la conocemos, cae cuando Fujimori toma las decisiones que tiene que tomar y finalmente toma el poder. Pero Fujimori también cae por la crisis económica del 98. Comienza a deteriorarse y en los últimos 20 años hemos tenido sucesiones democráticas porque hemos tenido estabilidad económica. Pero la pandemia acabó con la estabilidad económica. Entonces, en historia económica, el impacto político de la crisis económica nos hace pensar que viene un cambio político, que puede ser muy malo también, ¿cierto? Eso es así, tenemos este determinismo histórico, vamos hacia el cambio político. Mira, yo creo que la historia nos juega en contra, pero no siempre ha sido así. Yo creo, y ojalá, espero, que esta crisis nos ayude a ajustar, digamos, las normas, digamos, el pacto social que tenemos para tratar de generar esta mayor realmente inclusión que buscamos hace un tiempo, pero de manera sensata y de manera ordenada, no simplemente patear el tablero y regresionar 30 años, como es lo que está ocurriendo con varias de las propuestas del Congreso. O sea, yo tengo una pequeña luz de esperanza, te confieso, no muy grande, pero de que nos sirva justamente para ir en la línea de lo que se estaba buscando, digamos, inclusión social, reformas en salud pública, reformas en educación, cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Ojalá ocurra. Un tema para redondear la idea anterior, Rosa María. No hay ninguna razón para que el Estado, en un Estado como el Perú, no somos Suecia, tenga que darte a ti o a mí una educación o una salud pública gratuita, o nos tenga que subsidiar la vivienda, o nos tenga que dar una pensión no contributiva. No hay ninguna razón, porque esos recursos que vamos a recibir tú y yo son recursos que no va a poder recibir quien realmente lo necesita. A eso me refiero con que tenemos que tener cuidado, porque es cierto que es un ideal llegar a la universalidad, pero no estamos en capacidad de hacerlo. Tenemos que enfocarnos en los que más lo necesitan.
Y esta medida, por ejemplo, de la ONP no hace eso, hace lo contrario. En la gran mayoría de casos, en algunos no, pero para eso hay otros instrumentos. Claro, lo que pasa es que esa medida subsidia a la clase media. Ese es el problema. Es un subsidio directo a la clase media, no a los más pobres del Perú. Los más pobres del Perú jamás han aportado a la ANP. Nunca han tenido trabajo formal, no han aportado ni un mes. Entonces está sacando a los más pobres del Perú de un sistema de subsidio brutal, haciendo, digamos, poniendo plata en el bolsillo de gente que tiene mejores oportunidades para poder hacerla. Entonces es complicado, pero el problema es que los congresistas pertenecen a esa clase media. Sus electorados, su clientela, sus constituents están ahí. Entonces a ellos son los que quieren satisfacer. Ese es el problema. Y va a ser difícil. El problema de economía política es entendible, entiendo, o sea, es lamentable, pero acá no se está defendiendo los intereses de la mayoría de los peruanos ni del país. Ciertamente debe haber algunos congresistas que no entienden la gravedad de lo que están proponiendo aprobar, pero estoy seguro que muchos sí saben muy bien lo que están haciendo, ¿no? Ahora, están creando, ¿no? Yo he conversado con muchos ministros de Economía. Algunos te dicen, mira, cuando no tienes un centavo, es más fácil hacer reformas. Porque ya no tenías nada que perder. Entonces, reformamos. ¿Qué fue lo que pasó en el Perú en el 90, 91, 92? Es decir, reformo todo porque no tengo un centavo, no hay plata, pues. Hacer reformas con plata, según muchos, es más difícil. Pensando optimistamente, ¿podríamos entrar a un periodo reformista si fuéramos optimistas? Mira, yo es lo que estoy diciendo que esperaría que ojalá ocurra, ¿no? Ahora, yo discrepo. Yo creo que cuando hemos tenido plata simplemente no ha habido la voluntad de hacer reformas, que es diferente, ¿de acuerdo? Entonces yo discrepo con quienes te hayan dado esa opinión. El problema de la otra tesis, la otra hipótesis si quieres, es que para que lleguemos realmente a esa situación, justamente por lo que se dice, pero el Perú igual tiene una calificación de riesgo alta, tiene uno de los menores riesgos país, tiene reservas, confunde las del Banco Central, hay ahorros, entonces para que realmente se dé ese escenario clarísimo de crisis, básicamente tienes que terminar de demoler lo que hemos construido en 30 años y recién de ahí comenzar a construir. Ese es el problema, ¿de acuerdo? Por eso es que yo ojalá espero que simplemente se pueda de alguna manera, es lamentable, pero se pueda de alguna manera contener las iniciativas que está lanzando este Congreso y ojalá no sé de dónde, pero tengamos un Congreso y un Ejecutivo razonables en 2021 que entiendan la gravedad de la situación y que Perú, digamos, todavía está en capacidad de poder reenrumbar sin perder todo lo ganado a lo largo del tiempo, ¿no? Pero eso necesita reformas, es cierto, claro, que reformas, ¿no? La esperanza es que lo que vea la opinión pública en estos meses sea algo tan espantoso que deciden las próximas elecciones votar por gente que sí tiene responsabilidad económica, porque lo que hay acá es una irresponsabilidad económica tan brutal como la de la gente que va a una discoteca en medio de una pandemia, ¿no? O sea, esto es irresponsabilidad. Sí, lamentablemente, Rosa María, el tema es que, digamos, separando toda la parte política y la otra del gobierno, digamos, de Fujimori, el inicio de la parte económica realmente reenrumbaron al país, al inicio, después ya, digamos, debieron de la inercia y otras cosas, ¿no? Pero recordemos que esa elección fue entre la responsabilidad que representaba Vargas Llosa y un salto al vacío que era Fujimori. O sea, Fujimori por hecho cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Yo mismo fui ministro del presidente Humala, entré después al gobierno, pero claro, digamos, en ese momento escogieron a alguien con una plataforma. La segunda vuelta migró y respetó los lineamientos y buscó mucho más inclusión, pero no ha sido, digamos, en distintos momentos del tiempo, el Perú ha apostado por opciones más desconocidas o más, digamos, estabilizadoras, no de construir sobre lo que ya tengo, ¿no? Entonces, ojalá que eso no sea lo que ocurra, ojalá que no sea, porque realmente siempre ha votado más a la izquierda y más al salto al vacío. Ah, no, entre la responsabilidad y el salto al vacío ha votado por el salto al vacío, sí, de todas maneras, eso es una tras otra, ¿no es cierto? No siempre, pero una tras otra varias veces. Así que sí, yo sé que no hay muchas razones para ser optimistas, y menos hoy, ¿no? O sea, si el Congreso ha adelantado su votación a hoy día a las 9 de la mañana es porque hoy día mismo liquidan el asunto. Lo que esperamos ahora es una guerra política entre el MEF y el Congreso para aguantar recursos públicos, todo lo que se pueda en medio de una crisis económica brutal, ¿no?
En realidad entra el gobierno, ¿no? Porque acá el que tiene que realmente comprarse el crédito ni siquiera es el presidente. Ah, no, claro. Es el presidente. No es el MEF. O sea, el MEF es el que va a dar, digamos, el que va a estar en la primera línea de batalla, pero en realidad es el presidente, que debe ser local, ni siquiera el primer ministro. Así funciona este país. Y yo te digo una cosa, que creo que va a ser difícil que el presidente se termine de comprar el pleito. Porque son políticos, no son economistas. Bueno, hay responsabilidad. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tuvimos el régimen laboral juvenil, mira cómo está el empleo juvenil hoy día, de llamada ley Pulpín, marcha tras marcha, hoy día están peor los jóvenes de lo que estaban. Ah, no, claro. El presidente Humala se compró el pleito. Ahora, por ejemplo, o sea, no es que un presidente no, sabiendo que le costaba popularidad, o sea, claro, esa es la responsabilidad de gobernar, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, acá no puede haber medias tintas, y el presidente, con la popularidad envidiable que tiene para cualquier presidente en la historia moderna del Perú, pues debería usarla para temas buenos, ¿no? Claro. Para objetivos que tengan sentido. Por ejemplo, ese ejemplo de la ley Pulpín es muy bueno. Por más que se le explicó a los jóvenes que los mejoraba, no entendían. Era un problema de matemáticas. Sí, no entendía un grupo, No entendía un grupo que era el que se movilizaba, en realidad. Y hay una gran mayoría siempre silenciosa, ¿no? No, pero claro. Se les hizo mucho daño. Entendía que era malo. Y estoy hablando de una mayoría, si quieres la minoría que se movilizaba, era una minoría culta. Sí. Culta, o sea, con formación universitaria. No entendía que era mejor por un problema de matemáticas. No podían multiplicar el número de meses por el beneficio. Da lo mismo en cuántos meses lo dividas el beneficio. No había forma. Yo recuerdo un debate muy divertido que tuvimos en Exitosa con Sigrid Bazán. No había forma de que lo entendiera. Estamos hablando de una minoría muy culta. No había forma. Entonces, claro, si una minoría culta no entiende que es por su bien, es imposible ya socializarlo. Probablemente el problema hoy en el Perú es que una minoría culta no entiende que esta norma que está sacando el Congreso es catastrófica. Porque esta sí es catastrófica y no lo entiende, por eso no lo está peleando. Tal vez los pensionistas que sí se dan cuenta de que el fondo se achica para ellos, porque además, ¿cuál podría ser la primera reacción del MEF? Ah, yo ya no subsidio pensiones, que se paguen con el fondo mensual. Sí, yo creo que en realidad el tema por ahí es otro, y es que lo que está asumiendo el Congreso, y lo que está asumiendo todo el mundo, es que esto es un regalo del cielo, y que igual cuando hagas la reforma, vas a decir, bueno, esto no cuenta, igual te doy más plata, ¿no? Así Entonces, de nuevo, acá hay varios aspectos, además de lo que hemos discutido mucho más, digamos, técnicos, pero para empezar, ojalá no se apruebe, pero cualquiera que reciba un centavo, ya debe quitarle ese centavo que para cualquier reforma futura debe ir contra el beneficio futuro. Lo de las AFPs, todo el retiro hace eso, o sea, tu fondo se reduce a tu riesgo. Y se reduce duro porque, claro, si hubieras dejado la plata ahí, hubieras ganado más plata. Y además afecta el otro que dejaste por el golpe a los activos y a los que decidieron no retirar, porque en realidad has afectado a los activos más líquidos. Es algo que la gente no entiende, que las AFP han tenido que rebalanzar y tienen una asignación de activos ahora que no es óptima, porque, digamos, han tenido que vender gran parte de la carne, ¿no? Claro. Por la decisión terrible del Congreso. Entonces, y además, acá no hay ninguna justificación, pero bueno. No, además el tema de las AFP se salva porque el BCR presta para poderle darle tiempo de que liquiden, si no hubieran malbarateado a peor precio todavía. Pero lo mitiga, no resuelve el problema, lo mitiga, fue una buena decisión del Banco Central, pero lo mitigó, sí. Pero solo lo mitigó, ¿no? Abel, ¿alguna pregunta a nuestro público? Yo sé que no son noticias felices, eso de que te tengas que pasar los próximos 2 años aguantando. Pero no todos, ¿no? O sea, va a haber, como dije, gente que va a regresar al trabajo, gente que va a recuperar una parte de su ingreso, algunos será una parte importante, otros será una parte menos importante, pero va a ser una transición, lamentablemente, ¿no? Unos van a estar mejor que otros. Así es. Abel, ¿qué sabemos? Hay varias interrogantes, sí. Para el exministro, si dice que no es nuestro dinero el que aportamos a la ONP, ¿por qué se nos da un bono de reconocimiento cuando hay una transferencia para la AFP? Lo que pasa es que es un reconocimiento de los aportes para el beneficio futuro. Ese bono de reconocimiento se tiene en la jubilación, sujeto a que hayas cumplido con las condiciones de los aportes, ¿de acuerdo?
Por eso, como Rosa María decíamos, parece un impuesto, es un tributo, sí tiene un fin específico, y el fin específico es la jubilación futura, ¿de acuerdo? Nadie está discutiendo que no tengan derecho a una jubilación, o que en una reforma se reconozca a aquellos que no llegan a este umbral de 20 años que tienen derecho a algún tipo de beneficio futuro. Lo que estamos diciendo es, no es que es tu plata para que te la den hoy día, y además a mucha gente mucho más de lo que aportó, además bajo cualquier mecanismo y regla, ¿de acuerdo? Entonces ese es el problema, ¿no? Lo del sistema privado, pese a que sí era su plata orientada también a jubilación, pero sí era su plata porque era su cuenta individual. Pero también Además, fue un error en realidad. Así es. Ahora, podemos poner el contraejemplo, ¿no? La gente que se quedó en la ONP, ¿ya? Y que tributa, y que entrega el 10%, su 9%, no, 13% de su sueldo, en este momento, 13% de su sueldo, y gana un sueldo, digamos, de 5.000 soles, jamás va a recibir una pensión de 5.000 soles. La pensión máxima en el sistema de la ONP me parece que es 1.200 soles. La máxima posible, aun cuando tú hayas pagado muchísimo más. O sea, si hubieras metido esa plata en la AFP, tendrías una pensión de 2.000 soles. Jamás vas a poder tener una pensión de 2.000 soles. Entonces, pierdes tu plata si la metes a la ONP, si tienes una pensión grande. Por el contrario, si tú aportas solo sobre 930 soles todos los meses, no te toca una pensión de 500 soles, que es la mínima, pero esa es la que te van a dar. De la ONP es muy atractiva para los que tienen remuneración mínima, y la mayoría de los que aportan a la ONP hoy tienen remuneración mínima. Sí, Rosa María, eso es importante, porque en realidad es lo que habíamos dicho, en realidad casi todos están, la gran mayoría está en pensión mínima, es porque los que saben que tienen mayor ingreso migran, y los que se quedan es porque esperan que el Estado realmente los subsidie en el futuro. Entonces, acá se ha informado a lo largo del tiempo siempre, migren al sistema privado, para que haya proporcionalidad entre sus sistemas si quieren, si no, si quieren quedarse, quédense voluntario en el sistema público. Las reglas de juego son estas, nunca se han escondido las reglas de juego. Entonces, claro, decir también que se engañaba a la población, lo que fuera, no es cierto, porque siempre se ha dicho cuáles son las reglas de juego. Que podemos ajustar esa regla de juego, ahora que es una reforma de pensiones, ciertamente se puede hacer, y tiene que guardar proporcionalidad con aportes, ¿de acuerdo? Pero de nuevo, lo que se está planteando no tiene ningún sentido, ¿no? Y es muy peligroso y muy inequitativo, y todos los temas que hemos conversado, de constitucionalidad, etc. Hay otra pregunta que me parece importante, Rosa María, y hay para aclarar. Muchas personas creen que si hoy día se aprueba, mañana ya pueden ir a retirar su dinero, ¿no? A ver, ¿qué va a suceder al día siguiente? Me preguntan. No va a suceder primero que el gobierno la va a observar, porque el gobierno no la va a promulgar. Son 15 días, va a esperar hasta el último día, la observa y la manda al Congreso. El Congreso la aprueba por insistencia, ¿ya? Y al día siguiente ya hay una acción de amparo y una cautelar. Con lo cual no se va a repartir un centavo, porque la van a batallar jurídicamente hasta morir. En 6 meses el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional. Entonces el congresista que dice, yo traté, yo pude, yo quise, pero no se pudo. Salva su responsabilidad y el Perú está en un juicio feroz para salvar los recursos públicos de todos los peruanos. Eso es lo que va a pasar. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, nosotros, gente débil que se pone a repartir la plata y nos fregamos. Sí. Rosa María, yo no sé, pero ahí sale un comentario en el margen. Debería haber un tipo de sanción para cuando se aprueban leyes claramente constitucionales, ¿no? Así como hay acciones de constitucionalidad, así como hay sanciones, si es que desde el Ejecutivo se toman acciones inconstitucionales, debería haber en el Congreso. La verdad, yo no sé si es en política o en... No lo hay, porque los congresistas se refugian en que no hay mandato imperativo. No, pero si lo que aprueba se determina que fue inconstitucional, tiene que haber algún tipo de impacto. Bueno, en realidad es carta blanca para hacer lo que sea, ¿no? Sí lo hay, que es el juicio político. El juicio político destituye, inhabilita o suspende a aquella persona que infringe la Constitución. El asunto es que para pasar a determinados congresistas por juicio político, tiene que haber una mayoría. O sea, si el Congreso tiene una mayoría responsablemente democrática, sí los podría pasar a todos por juicio político e inhabilitarlos para la función pública por 10 años. Nadie se va a atrever, en Perú nadie se atreve. Sí, claro, deberían inhabilitarlos. No están capacitados para la función pública por 10 años. Porque estamos hablando, no estamos hablando de temas que son, digamos,
técnicamente complejos, legalmente complejos. Es evidente, es una línea. El Congreso es una iniciativa de gasto y quiere clavarle 17.000 millones de soles. Es evidente, no me interesa la Constitución, ¿no? Realmente no me interesa el país en realidad. Ayer lo puse en mi columna. El artículo 79 inicia con una línea que hasta un chiquito en primaria entiende. Los representantes del Congreso no pueden generarle gastos al Estado. Punto. No tienen ninguna iniciativa de gasto para aumentar gastos o crear gastos. Ni crear ni aumentar. Cero. Podría ser para disminuir, ¿no? Eso lo dice no conozco una iniciativa parlamentaria para disminuir gastos. Eso sería lo discutible, no conozco, ¿verdad? Pero ni para crear ni para aumentar. Eso lo dice claramente la Constitución. Claramente, deberían tatuarlo en una piedra y ponérselos ahí, ¿no? Tatuarlo en la carne, para que entiendan. Ni con eso se entiende. Para Rosa María es lamentable porque además tenemos a un Congreso, un Ejecutivo enfrascados en una discusión y pelea de este tipo, cuando deberían estar resolviendo los problemas de la salud pública, la pandemia, la crisis económica, por otro lado, con medidas que realmente respondan, asegurarse que los bonos lleguen, ver qué se hace con el mercado laboral de manera responsable, ver qué se hace con un impulso a la demanda agregada por el lado de la infraestructura pública, etcétera, etcétera, ¿no? Y los tenemos a todos distraídos en estas iniciativas peligrosísimas del Congreso. ¿Qué impulso le puedes dar a la obra pública, que genera mucha mano de obra en construcción civil, si tienes que tener la contingencia de guardar 15.000 millones de soles? Porque aún, eso la gente lo tiene que entender, aún cuando tú litigues, contablemente tienes la obligación, por lo tanto tienes que reservar, tienes que proveer ese dinero para la contingencia. Entonces, no lo puedes gastar en otra cosa. Es muy sencillo, del cuero salen las correas, ¿no? Y te están tratando de cercenar una parte importante de tu cuero. Entonces, ¿en qué va a devenir esto? Además de todos los problemas que hemos hablado y de credibilidad fiscal del país, en que ahí sí iniciativas importantes de gasto van a verse socavadas: salud pública, educación, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Por eso es absolutamente regresiva, las medidas inequitativas. Ahora, es que tener un presidente que no se está discutiendo mucho, ¿no? Te paga esto, no compramos un ventilador más. No contrato un médico más, porque no tengo de dónde. No se abre una posta médica, no se recortan los programas de becas. Claro, ¿qué quieres? Pero claro, no hay un presidente con valor que le diga a la gente la verdad, porque esa es la verdad. O sea, si yo me la gasto en esta, ya no me alcanza para eso. Eso lo dice normalmente un padre de familia a sus hijos, ¿no? Si mandamos uno a la universidad privada, el otro tiene que ir a la pública, pues hijito, pero otro de dónde. Sí. Ahora, además de eso, que tienen que decirlo, además de eso, es tan grande la escala que no basta con lo que tengas discrecionalidad de cortar. O sea, no te alcanza. No. Es simplemente no lo puedes pagar. Pero bueno. Además, es un pago para que la gente entienda, al chacapún. O sea, no es que vamos a partirlo en 20 partes, no. ¡Pum! Si se promulga la ley y al Ejecutivo le encanta, digamos, decide ser inconstitucional, luego el Congreso tuviera que pagarlo al día siguiente, es el de facto. O sea, se acabó el chacapún. A ver, métete la mano al bolsillo y desembolsa 15.000 millones de soles en un día. O 7.000, 6.000 y pico, que es el plan B o lo que fuera. O sea, no hay manera. No hay manera, pues. El Estado en este momento. Ahí cierras todo y dices, bueno, muchachos, nos vemos en unos años, ¿no? El Estado regresará sur. O sea, no hay Estado, pues. De que realmente los congresistas no entienden el drama que están causando. Ese es el problema. Hay los que sí entienden. Yo creo que hay un grupo que no entiende nada, porque hay un grupo que sí entiende el drama que está causando. Es muy serio. Bueno, muchísimas gracias a Alonso Segura por haber estado con nosotros. Abel, ya nos vamos despidiendo, ¿verdad? Machuca el botón, Abel. Si quieren preguntas, muchísimas gracias al exministro. Muy amable por atendernos. Abel, gracias por la invitación. Gracias. Nos vemos con todos ustedes. Mañana nuevamente vamos a seguir conversando de temas económicos. Esperemos que el Congreso, siempre la esperanza es lo último que se pierde, esperemos que el Congreso recapacite. A estas alturas, yo francamente no veo ninguna posibilidad. O sea, la ministra ha tratado de explicarlo, pero con reuniones, con pizarrita, con
una y otra vez, el presidente que entra, ojo, de cualquiera de estos partidos, hereda este hueco, hereda una cosa brutal, la falta de seriedad económica del Perú que tanto ha costado. Todos estos que quieren ser gobernadores heredan el hueco, O sea, no hay forma de no heredar el hueco. Ni siquiera entonces, ni siquiera por razones de práctica política, ¿no? De lo que les conviene. ¿No entiendes? Es un muro de desprecio contra la economía, pero un muro de desprecio a la ministra interpelada, censurada, ¿no? No entienden o no quieren entender que no pueden regalar la plata ajena. No hay forma de que esto lo entiendan. Yo también creo que debería haber alguna sanción algún día. Habrá, espero que la haya. Bueno, Abel, ¿algo más? Sí, una pregunta. Hoy día también han citado en el Congreso de la República al ministro del Interior y al alcalde de... ¿Algo van a hacer en el Congreso? ¿Eso no tiene que ver el Ministerio Público? Es un circo montado por el señor Urresti, porque claro, en Podemos está el hijo del alcalde, uno de los congresistas es hijo del alcalde de Los Olivos. ¿Ok? En Podemos, donde estaba Urresti, al cual le dieron trabajo en Los Olivos. Entonces están tratando de poner el parche antes de que salga el chupo y tratar de proteger al alcalde de Los Olivos. O sea, para trucos políticos ya estamos hasta acá, ¿no? Eso es montar un circo, no sirve absolutamente para nada. Que no sea tratar de culpar a su amigo, el de Los Olivos. Papá del congresista de Podemos de Los Olivos, en la comisión que preside el señor Urresti de Podemos del mismo partido. No, pues, o sea, ya realmente. Eso es un chiste. Es montar un circo, el aprovechamiento político más simplón, ¿no? En fin, Abel, ¿qué te puedo decir? Decir? Ese es el panorama que... No tienen nada que hacer en esto. Esto es una investigación. No tiene nada que hacer, pues. El Ministerio Público. Fiscal. La dirige la investigación el fiscal, con el auxilio de la policía. Contratan peritos del Ministerio Público, peritos de parte, se pide información a todos los que estuvieron presentes, se toman declaraciones, se recogen las cámaras de seguridad, se recogen las cámaras de los másters de Canal 2, que lo que puedan aportar, las cámaras celulares que estuvieron presentes, en fin, se acopia toda la información, se elabora finalmente una carpeta fiscal que contiene la identificación de las responsabilidades y se asignan esas responsabilidades. ¿Qué tiene que ver el Congreso en eso? Absolutamente nada. Nada. Van a atender a los heridos, ¿no es cierto? Van a auxiliar a la Policía Nacional. ¿Qué cosa van a hacer? No les corresponde nada. No tienen la titularidad de la acción penal. No tienen capacidad indemnizatoria. No tienen capacidad de distinguir quién recibe una multa administrativa o no. No tienen nada, no tienen jurisdicción, no tienen competencia, no tienen absolutamente nada que ver en el asunto. Salvo la protección política del alcalde de Los Olivos, que, entre otras cosas bonitas, tiene una inscripción. Tiene un partido político con inscripción nacional, vigente para el próximo año. No vale oro. Es uno de los 24 partidos que tiene inscripción vigente. ¿Ok? Eso es lo que vale. Eso es lo que vale el alcalde, para que a todos les quede claro. ¿Ok? Bueno, nos tenemos que ir. Ver. Nos tenemos que despedir, Rosa María, hasta el día de mañana. Hoy es un día muy importante. También... Seguramente va a ser un estropio. Van a ver, por favor, hoy sí voy a tratar de ver la discusión en el Congreso, ¿no? La Augusto Álvarez se las ve, no sé cómo le queda el estómago después, pero es heroico lo que hace. Yo bajo el volumen, o sea, cuando comiencen a gritar, ya bajo el volumen, porque es mucho, ¿no? Pero hay momentos, como dice, hay momentos que son imperdibles, ¿no? Como el congresista que dijo que no sabía por qué votaba. Un hombre honesto, al final de cuentas, déjense de cosas. Por lo menos hay uno que reconoce que no sabe ni lo que vota, ¿no? Al final, es verdad, no sabía lo que estaba votando. Bueno, muy bien, Abel. Bien, Rosa María, cuídate mucho y todos cuídense mucho. Nos vamos. Chao, chao. Chao. Hasta aquí,
A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.